en el texto. Ya, acá compartimos pantalla. De hecho, voy a compartir con eso, pero eso no corresponde a ustedes, ya no se preocupen. O sea, eso sería demasiado fácil para ustedes. Por algo ya estamos avanzando. Ya, habíamos estado acá, a ver, tengo que ordenar mi escritorio acá primero. Ahí. Y esto para allá. Y esto de acá, córtala. Ahí, eso. Ya, entonces habíamos visto el teorema de Green ya, que era... acá, bueno, aquí hay algunas versiones cuando hay regiones que las podemos cortar como en trocitos. La idea es que el teorema de Green se aplica sobre una curva. No, comprobación, acá está, ya, sobre una curva cerrada, simple, y con orientación positiva, que era si yo camino sobre la curva, entonces la parte que queda interior de la curva me queda a mano izquierda, ¿ya? Entonces ahí, si tengo la integral sobre las componentes de la función del campo, ¿ya? En dos variables, o sea, si tengo esa integral de acá, la que puse en azul, f producto punto con el dr, entonces ahí puedo utilizar esa diferencia de las derivadas parciales, pero ojo, la segunda componente se deriva respecto a la primera variable menos y la primera componente respecto a la segunda variable. Ya, ahora el asunto es que acá abajo el siguiente, ya, acá empiezan ya otros objetos. Lo que necesitamos para es lo que va a ser después el teorema de Stokes y de la divergencia, ¿ya? Entonces, primero tenemos que definir, a ver, el tema es que aquí ahora estamos con campos vectoriales en 3 dimensiones, ¿ya? Ups, lo dejé muy angosto. Acá en el máximo. Ya, ahora, ping, ping, ya. Entonces, bueno, este objeto acá, el rotor, de hecho ya lo hemos definido en algún momento, eso sí, con los otros apuntes, ¿ya? Acá simplemente lo interpretamos como el gradiente producto cruz con el campo, ¿ya? Ahora, o sea, esa es la notación, ¿ya? Pero este objeto de acá es el determinante, o sea, ya, el determinante de este objeto en sí, lo que pasa es que esto como matriz no tiene mucho sentido, ¿ya? O sea, esto es solamente una ayuda para recordar la fórmula, en el sentido de que acá el campo es un vector, este I es el vector unitario, el primero, el segundo y el tercero acá. Son vectores y los otros son, por decirlo así, números, ¿ya? Entonces, por eso esa mezcla de, por decirlo así, ingredientes dentro de una matriz no tiene sentido por sí solo, ¿ya? Pero como ayuda para recordar la fórmula, entonces sería, desarrollamos aquí según la primera fila ese determinante. Entonces acá vamos a tener en la primera coordenada, que es el I, entonces tenemos d a de I del R menos
D a de Z del Q, lo que está acá. Para la segunda componente, cuidado, acuérdense, acá hay que multiplicar por un -1 acá. Entonces acá la dirección positiva va a ser el D a de Z a de P. O sea, D a de Z del P, ¿ya? Que es esa parte. Y nos queda con el signo negativo acá el D a de X del R. ¿Ya? Y bueno, para la última componente aquí tenemos signo positivo de nuevo, así que es este por este menos este por este. ¿Ya? Bien, y con eso definimos lo que es el rotor de F. Acá, bueno, pusieron unos ejemplos, ya, un ejemplo numérico. Si quieren después lo pueden revisar, pero no tiene mayor gracia eso. El tema es que, como yo les había dicho ya, el rotor es una medida de, como por decirlo así, en qué, digamos, el rotor va a ser un vector de nuevo acá. Ups, ay. Es un vector de nuevo y ese vector indica la dirección en la que el fluido, por decirlo así, tiene la mayor, digamos, como capacidad de rotar, es como el eje de rotación del fluido para ese punto. O sea, ya eso, o sea, me refiero, si se forma un torbellino, o sea, eso no. ¿Cómo se llaman esos cuando ustedes tienen la tina llena con agua y después le sacan la tapa a la tina? Entonces se forma esa cosa como espiral, ¿cómo se llama? Torbellino o algo así era, ¿o no? Ay, ayúdenme, por favor. Sí, como Bueno, eso, no me acuerdo la verdad. bueno, ya, el tema es que en este caso, Remolino. bueno, sí, remolino. El tema es que para ese punto, si yo me coloco ahí, entonces en el punto donde hay justo en donde tengo la salida del agua, entonces ahí el vector del rotor va a ser un vector relativamente largo y además va a ser como el eje del, de ese remolino, ¿ya? Bien, entonces, bueno, acá pusieron, acá ese teorema. Entonces, el tema es que si el campo es conservativo, ¿ya? O sea, si existe la función potencial, entonces el rotor ahí es el vector, o sea, ojo, acá es el vector nulo, ¿ya? Acá, esto es el cero vector, ¿ya? O sea, esencialmente, acá nos dicen si el campo es conservativo, entonces no tiene o sea, ese aspecto de rotación, ¿ya? Ya, acá, si F es conservativo, entonces el rotor es el vector nulo. Eso significa de que si tenemos un campo, en particular, si calculamos el rotor, ¿ya? Y ese vector no nos da el vector nulo, entonces podemos concluir al tiro de que el campo no es conservativo.